¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración. Señor, estamos aquí para honrarlo, para bendecirlo, para glorificarlo, sabiendo que usted es un Dios justo, un Dios bueno, lleno de gracia, de amor y de misericordia. Pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados hechos durante estos días. Le pedimos que nos perdone, Señor, que tenga misericordia. Reconocemos, Señor, que somos pecadores y le pedimos humildemente, Señor, que su sangre preciosa nos libre de todo mal y nos ayude a mantenernos en santidad y en pureza para poder servirle todos los días de nuestra vida. Le damos, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la adoración, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Muy bien. Es un tema un poco difícil de explicar y de enseñar, el que voy a tratar de predicar hoy, pero con la ayuda del Señor vamos a hacer lo posible a ver si logramos hacernos entender. Vamos a ver el tema de las dos naturalezas. La naturaleza vieja, la naturaleza pecaminosa, es la naturaleza que heredamos de nuestro hermano Adán y padre Adán. Entonces, la naturaleza vieja, como Adán fue diseño de Dios, creación de Dios, hecho por sus manos, sopló aliento de vida en él, le dio vida, le formó un huerto para él, un Edén, algo único que no ha existido y que solo existió en esa época. Y a Adán se le fueron dados atributos, se le fueron dados cualidades únicas, un hombre diseñado para nunca morir, un hombre creado por Dios para que se multiplicase y llenase toda la tierra y que toda la tierra disfrutara de esa manera gloriosa en que Dios tenía planeado para la tierra misma. Pero entra el enemigo, entra el deseo pecaminoso, Adán cae en pecado por astucia de su mujer y entra el pecado a la vida humana. Y esa vieja naturaleza todos la tenemos. Si Adán no hubiese pecado, ni Eva hubiese pecado, no existiera el pecado. Pero esa vieja naturaleza vive en nosotros, aunque nosotros no quisiéramos tenerla, existe esa vieja naturaleza. Pero cuando venimos a Cristo, adquirimos la nueva naturaleza de Jesús. Pero siempre va a haber una batalla entre las dos naturalezas, la naturaleza vieja de Adán y la naturaleza nueva de nuestro Señor Jesús. Siempre van a estar en pelea. Y siempre va a haber una pelea constante, porque la naturaleza vieja va a querer que nosotros nos mantengamos atados y sujetos al pecado. Mientras que la naturaleza nueva nos redime y nos libra del pecado. Y hoy vamos a estudiar a un Pablo que él enseña y dice: pobre de mí, lo que no quiero hacer eso hago. Diciendo Pablo: mi vieja naturaleza se manifiesta a mí y me hace pecar. Por eso es que no hay uno que no peque, todos pecamos. Sea de palabra, sea de pensamiento, sea de obra, sea de cualquier forma, pero todos los días pecamos. Porque la vieja naturaleza, su objetivo es que pequemos, y que pequemos, y que pequemos. ¿Entienden? Mientras que la nueva naturaleza nos redime de la ley del pecado y busca la manera de que nosotros seamos libres de la ley del pecado por medio de la sangre de Jesús. Amén. Y es una constante lucha. Gloria a Dios, y es una lucha que no tiene fin. Vamos a ser tentados por el pecado todo el tiempo, porque esta carne no tiene ningún poder de agradar a Dios. Amén. Somos creación de Dios, pero esta carne no tiene ningún poder de agradar a Dios. Entonces, estas dos naturalezas que vamos a ver hoy se manifiestan en todo cristiano. Y hay gente que decide voluntariamente quedarse en la vieja naturaleza, pecando todos los días de su vida y pecando hasta que no siente nada, ya ni cuenta se da que andan pecando, porque su naturaleza vieja los incita a vivir
en ese tipo de naturaleza. Mientras que la naturaleza nueva de nuestro Señor Jesús nos redime del pecado y nos hace conscientes de que estamos pecando. Ahí es donde sí, ya pequé. Porque el lóbulo derecho frontal del cerebro, el cerebro tiene dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, el lóbulo frontal y el lóbulo posterior. El lóbulo frontal está diseñado para conducir a todos los órganos del cuerpo y sus miembros a que pequen. Por eso cuando una persona peca o ofende, lo primero que hace, ay, ya la regué. No se pone la mano acá, se la pone acá. Usted observa eso. Ay, ya lo ofendí. Ay, como diciendo, ay, lóbulo frontal, ¿por qué me hiciste esto? Entonces, el pecado está tan metido en nosotros, la vieja naturaleza está tan metida en nosotros, que hasta nuestro propio cerebro tiene una parte de él diseñada para conducirnos a nosotros, el cuerpo, a pecar. Ay, ya me tomé la cerveza. Ay, ya me di aquella. Ay, ya me dolió. Entonces, aquí vamos a ver que la vieja naturaleza es usada por el enemigo para incitarnos en tenernos encadenados al pecado. Y el enemigo sabe que nos gusta. Él conoce nuestros gustos. Amén, gloria al Señor. Él conoce nuestras debilidades. Y Él sabe cómo activar, cómo motivar a esa vieja naturaleza para que le fallemos a Dios. Y para que la nueva naturaleza de Cristo, por eso dice, revestidos del Señor Jesús. Amén, aleluya. Y cuando nosotros reconocemos, ay Señor, ya pequé, pero es que es mi carne, Señor, por favor perdóname. Y en su inmensa misericordia el Señor lo hace. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver la descripción como Pablo enseña en este capítulo 7, a partir del 7, este asunto de las dos naturalezas. ¿Cómo se llama la enseñanza? Las dos naturalezas. Entonces, la vieja naturaleza es la vieja naturaleza que heredamos de Adán, y la nueva naturaleza es la naturaleza que adquirimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Amén, gloria al Esas Señor. dos naturalezas que van a estar en lucha todo el tiempo. Por eso es que hay tantas discusiones con los esposos y las esposas, porque sus naturalezas se enfrentan. Sale el viejo hombre, sale la vieja mujer y se agarran. Y ay, ya te ofendí, marido. Ay, ya te ofendí, mujer. Ay, es el Espíritu de Dios redarguyendo de que esa vieja naturaleza te dominó en un momento y tu nueva naturaleza tiene que pedir perdón para restaurarte tu estado espiritual en el que estabas. A ver, quiero saber si estamos captando el Amén, ¿sí? gloria al Señor. Sí, vamos, sí, ¿verdad? Muy bien. Vayamos a ver cómo lo explica el apóstol Pablo. Porque recuerde usted que Pablo, un fariseo de fariseos, maestro de fariseos, de la tribu de Benjamín, un hombre circuncidado al 8º día, un hombre que cumplió la ley y que se dio cuenta que la misma ley lo llevaba a la muerte. Amén, gloria al Señor. Porque la ley nos demuestra y nos enseña los pecados y nos juzga por lo que hacemos. Por lo tanto, la ley es un ayo de muerte, nos lleva a la muerte. Ay de mí, pobre de mí. Pero Pablo se da cuenta, aquí como vamos a describir, y dice el 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Si la ley no dijera no codiciarás la mujer de tu prójimo, entonces nosotros ni cuenta nos diéramos que codiciar era pecado. Y la ley viene y dice, si es pecado que desees y codicies la mujer de tu prójimo o que codicies los bienes de tu hermano, eso es pecado. Entonces Pablo empieza por ahí y dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia. ¿Qué produjo en Pablo el pecado? La codicia. ¿Pablo quería codiciar? No, pero dijo, sí codicio. ¿Y por qué codicio? Porque mi vieja naturaleza me incita a codiciar. La vieja naturaleza. Y continúa diciendo Pablo y dice, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea que si no existiera la ley, pues el pecado está muerto. Y yo sin la ley
vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces la palabra carnal, una persona carnal que está en la carne, viene de una palabra griega que se llama sarkinos. No se refiere a la carne en los huesos, carne en sí. Nuestro cuerpo es neutral y puede ser usado para el bien o para el mal, por las dos naturalezas. Las dos naturalezas, o te dejas usar por la vieja naturaleza, o te dejas usar por la nueva naturaleza de Cristo y te consagras al Señor. Gloria a Dios. Aunque estamos expuestos a pecar, aunque estemos en Cristo. Amén. Aleluya. Porque la vieja naturaleza te va a incitar a pecar. Por eso, un hombre que llega a un grado de santidad tal, que llega a un momento de una santificación tal, que inmediatamente se da cuenta de que su vieja naturaleza lo está incitando a pecar y no peca. Y se abstiene. Y como se abstiene y no peca, está dominado por su nueva naturaleza de santidad en el Señor Jesús. Amén, gloria al Y Señor. por el Espíritu de Dios, que lo controla y no permite que su vida sea pecaminosa. Por eso todo cristiano que peca tiende a arrepentirse, tiende a pedir perdón y odia el pecado y aborrece el pecado. Mientras que el que no tiene la nueva naturaleza de Jesús, su vieja naturaleza, se le hace normal pecar. Es más, ya está planeando cómo pecar el próximo fin de semana. A ver a cuál baile me voy, a cuál barra me voy, a ver a cuál me llevo, a ver qué hago. Y ya está planeando cómo hacer sus nuevos pecados en la próxima semana. Mientras que este que tiene la naturaleza de Jesús se abstiene y se detiene de participar en la vieja naturaleza de la cual Jesús lo rescató. Amén, gloria al Señor. Ahora sí, estamos entendiendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces son las dos naturalezas. Por eso es que en la vieja naturaleza nosotros queremos hacer y deshacer y hacer aquí, y hacer acá y hacer allá, y nos damos cuenta que estamos queriendo agradar a Dios con la vieja naturaleza. A Dios se agrada obedeciendo. Amén. Y Aleluya. cuando Dios dice, haz esto, pues lo hago. Y estamos en obediencia y agradando a Dios, actuando bajo lo que Él quiere que hagamos nosotros. Maridos, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Y si no amamos a la mujer así como Cristo ama a la iglesia, ¿estamos en obediencia o desobediencia? Desobediencia. ¿Y bajo qué naturaleza estamos? ¿Bajo la naturaleza del pecado o bajo la naturaleza nueva de Cristo? ¿Bajo qué naturaleza estamos en este mandato nomás? La del pecado. Es la del pecado. Hay hombres que dicen, ya no te amo. No, ya ni me gustas. Es más, me voy a buscar otra. ¿En qué naturaleza está? En la naturaleza del pecado. En cambio, si dice, bueno, Jesús dice, amad a vuestra mujer, así como Cristo ama a la iglesia, y amadla. Y uno dice, bueno, pues sí te amo, mujer. Estamos en la naturaleza nueva que Cristo nos da. Y es cuando Cristo respalda lo que es de Él. No respalda lo que no es de Él. Cristo respalda lo que es de Él. Y lo que Él dice, que nos aparta del pecado. Y cuando nosotros nos sometemos a esta nueva naturaleza, es cuando crecemos en el Espíritu. Es cuando vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y es cuando el Señor nos usa como vasos de honra para ayudar a otros que viven en esta naturaleza. Para ayudarlos a salir de esta vieja naturaleza. Y que conozcan el poder de Dios, porque en la carne, en la carne, no somos nada. La carne es neutral. O se va al pecado o se va con Cristo. Es más, al reino de los cielos no entra carne ni sangre. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, al reino de los cielos entran los redimidos, los perdonados, los justificados, los que se mantuvieron en su nueva naturaleza. Gloria a Dios. Aunque estábamos dominados e influenciados por la naturaleza del pecado, nos esforzamos en mantenernos en la naturaleza de Cristo. Amén. Por Aleluya. eso la vida cristiana es tan difícil. No es fácil. Porque de por sí es una lucha interna. Y aparte, medio mundo nomás te está observando a ver en cuál lado estás. No, este está bien pecaminoso. No, este sí.
como que sí, Cristo vive en él. Ya no se enoja, ya no grita, ya no maldice. Aleluya. Es amable, es amoroso, es cariñoso. Es un siervo de Dios, es una sierva de Dios. Aleluya, gloria al Pero te Señor. ven echar un gritito. Ah, no, todavía no. No, todavía le falta. Pero todos caemos en eso. ¿Por qué? Porque estamos en la lucha diaria, todos los días, con las dos naturalezas. La naturaleza del bien y la naturaleza del mal. Y aquí vemos a Pablo enseñando sobre ese tema. Y dice el apóstol Pablo en el 10: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque la ley le dijo, no codicies. Y Pablo codició. Y al codiciar Pablo, de acuerdo a la ley, él estaba fallando. Y Pablo se da cuenta y tiene una gran lección ahí, de que por causa de la ley, él se dio cuenta del pecado de la codicia. Y dice el 11: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, el pecado, llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Él dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, Pablo, un hombre temeroso, que su trasfondo es 100% fariseo, para llegar a ser fariseo pues no era nada fácil, y Pablo lo logró. Y no nomás era fariseo, sino que era maestro de fariseo. Entonces Pablo tenía mucho de qué orgullecerse. Era judío de nacimiento, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. Tenía todas las características de un judío, netamente judío. Pero no agradaba a Dios. ¿Y cómo es que no agradaba a Dios? Porque Pablo quería agradar a Dios cumpliendo la ley. Pero la ley nos conduce al pecado. Porque la ley nos dice qué es pecado y qué no es pecado. Y la ley nos mata. Mas Jesús nos da vida. Entonces viene Jesús y nos libera de la naturaleza que heredamos de Adán y nos da su nueva naturaleza en él. Amén, gloria al Señor. En su sangre de él. Aleluya. Porque él sí cumplió todo. Amén. En él. Y cuando nosotros tomamos esa nueva naturaleza y nos revestimos de Jesús y estamos bajo su protección, estamos bajo su cuidado, el poder de Dios nos liberta de esta ley pecaminosa y nos defiende. Amén. Pero nos da la opción de que nosotros decidamos qué naturaleza usar en nuestra vida, si la vieja o la nueva. Por eso es que uno luego se da cuenta cuando anda en la vieja naturaleza. Uno luego se da cuenta. Hijo. Porque uno vuelve a los pecados antiguos y a las cosas antiguas que el enemigo nos influenciaba a que hiciéramos. Una persona que toma, por ejemplo, tomaba ¿en qué? En su vieja naturaleza. Pero ahora está en Cristo. Pero llega un momento en que estando en Cristo vuelve a tomar. ¿A qué naturaleza se volvió? ¿A cuál? Vieja naturaleza. A la vieja. Y él inmediatamente se da cuenta. Uno se da cuenta. Uno luego se da cuenta. Pero por la inmensa misericordia de Dios, esas dos luchas siempre están ahí. Pero ahí está el Espíritu de Dios guiándonos a toda justicia y a toda verdad, tratando de regresarnos otra vez de donde nos salimos. Amén, aleluya, gloria. Se los estoy explicando de una manera lo más simple para que lo captemos, ¿no? Entonces, aquí Pablo se da cuenta de eso. Dice Pablo, yo soy judío, soy fariseo, soy circuncidado, sirvo a Dios desde niño, soy celoso de la ley, la guardo toda. Y aquí Pablo manifiesta 4 naturalezas que vamos a ver ahorita adelantito. Se las voy a enseñar. Entonces, vamos en el 15. En el 13.
No, el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, por la vieja naturaleza. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pero como un hombre tan inteligente como Pablo, escritor de 13 libros bíblicos, ¿cómo no iba a entender lo que hace? Y nomás está hablando de la codicia. Dice, yo no entiendo lo que hago. Y luego dice, a ver, ayúdenme, ¿cuál voy? El 15. 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí Pablo está diciendo, yo peco. Lo que aborrezco, eso hago. No hago lo que quiero, hago lo que aborrezco. Entonces Pablo, aún así un hombre tan grande como Pablo llegaba a momentos en que su vieja naturaleza lo dominaba. Aquí no dice qué hacía Pablo. No nos dejó dicho ni pista de qué hacía. Pero hay expertos que dicen que, yo no sé si se atrevan a decir eso, hay gente muy estudiada que han estudiado la vida de Pablo y se han atrevido a decir que a Pablo le gustaban mucho las prostitutas. E interpretan que tal vez esta parte que Pablo enseña no lo quiso decir, pero consideran que por ahí andaba la cosa. Dice, pobre de mí, lo que aborrezco es lo que hago, refiriéndose a su vieja naturaleza. ¿Sí se me está entendiendo, no? Entonces, quiere decir que todos estamos expuestos a que esta vieja naturaleza se manifieste en nosotros y nos saque de nuestra nueva naturaleza, nos saque a actuar por un ratito, por ciertas horas aquí. Por eso, cuando estemos actuando bajo esta naturaleza pecaminosa, tenemos que reaccionar y decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Ah? Y regresarnos a nuestra naturaleza libre de pecado, que solo el Señor Jesús la tiene. Amén, gloria al Muy Señor. bien, entonces fíjese lo que dice aquí. 16. 16. Y si lo que no quiero, esto hago, oye lo que dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿El pecado que mora en quién? En él. ¿Cuál es el pecado que mora en él? La vieja naturaleza. La vieja naturaleza. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ok, vamos a ver aquí, los tres tipos de vida que Pablo tuvo. El primer tipo de vida que Pablo tuvo fue un fariseo. Era un fariseo orgulloso, independiente, satisfecho de sí mismo. Él se describía a sí mismo como irreprensible, guardador de la ley. Y él creía que guardando toda la ley, su relación con Dios estaba bien, y no estaba bien. Porque la ley nos conduce a la muerte, porque el pecado es muerte. Porque la ley nos demuestra que es pecado, y el pecado es muerte. Entonces, la segunda vida que Pablo llevaba, en su segundo periodo de vida, en los tres tiempos de vida que Pablo manifiesta en su vida, es en el camino a Damasco. Cuando llegó a conocer a Cristo como su Salvador personal, fue cuando comenzó su lucha. Trató de vivir la vida cristiana con sus propias fuerzas y fracasó miserablemente. Porque esta carne no agrada a Dios. Porque esta carne ahorita está con Dios y al rato está con la vieja naturaleza. O sea, esta carne, conforme está con Dios, también se va al pecado luego. Y Pablo se dio cuenta de eso. Porque Pablo en el camino a Damasco andaba persiguiendo a los cristianos, iba a apresarlos y meterlos a la cárcel y hasta matarlos si era posible. Y se le aparece el Señor Jesús y lo tumba del caballo. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Y quién eres, Señor? Porque Pablo no lo conocía físicamente, hasta ahí lo conoció. Y lo conoció resucitado al Señor Jesús. Amén, gloria al Señor.
muerto y resucitado de entre los muertos, como primicia de los muertos. Pablo lo vio a él. Los que iban con él no lo vieron, pero Pablo sí lo vio. Fue tanto el impacto de Pablo que se convirtió. Como un guardador de la ley, un fariseo de fariseos, un perseguidor de los cristianos, ¿cómo fue que se convirtió el Señor Jesús al momento de verle? Porque el que tiene un encuentro directo con Jesús cambia, porque Jesús es la nueva naturaleza. Amén, Jesús aleluya. es la vida. Y el que se enfrenta a la vida y se enfrenta a Jesús, cambia, porque Él sí tiene poder para cambiar. Amén. Esta vieja naturaleza nomás nos lleva a la muerte, porque ese es su objetivo, pero la nueva naturaleza nos lleva a vida eterna. Amén, gloria al Señor. Y aquí vemos a nuestro Rey Jesús cambiando a un Pablo, que toda su confianza de Pablo estaba en guardar la ley. Guardaba los 613 conceptos de la ley, al pie de la letra, si no, no era fariseo. Y él creía que haciendo eso, él estaba bien con Dios, y resulta que no. Porque Jesús viene a sustituir la vieja naturaleza de Adán, por eso es el segundo Adán, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús ocupaba ponerle su nueva naturaleza a Pablo, para que Pablo llegase a entrar al reino de los cielos. Si no, no entra. Entonces la ley no nos lleva al cielo. El que nos lleva al cielo y al Padre es Jesús. Amén. Amén, Porque aleluya. nunca dijo Jesús, la ley los va a llevar al Padre, la ley es el camino, la verdad y la vida, los lleva al Padre. No, nunca dijo eso. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Amén. y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso sí lo dijo. Amén. Y aquí tenemos a un Pablo que él creía llegar al reino de los cielos por la ley. Y viene Jesús y se le aparece y dijo, no, Pablo. Tanto fue el impacto que quedó ciego 3 días. No comió ni bebió por 3 días. Y ahí se convirtió. Ahí se fue a la nueva naturaleza Pablo. Se convirtió Pablo. ¿A quién se convirtió? Al Señor Jesús. A ver, este tipo de temas no es fácil enseñarlos, hermanos, porque tiene uno que tener, no sé, cierta habilidad para poder explicar, para que se entienda, porque esta es una lucha de todos los días. Todos los días tenemos esta lucha, todos. Amén, gloria al Todos Señor. tenemos esta lucha de las dos naturalezas. Todos los días. ¿Estamos expuestos a pecar o estamos expuestos a mantenernos bajo la obediencia del Señor Jesús? Todos. Por eso el enemigo le hizo hasta las 70,000 luchas a Jesús para que cayera, y no cayó. Porque si Jesús se mueve en esta naturaleza, no somos salvos. La gran virtud de Jesús es que Él se mantuvo en la naturaleza del Padre, y de ahí nadie lo sacó. Y ahí sigue. Amén, gloria al Señor. Y ahí quiere que estemos nosotros. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta naturaleza está. No está en esta. En esta no, hombre, que te hizo, hazle tú el doble. Que te pegó, devuélveselo doble. Es esta naturaleza. Entonces, la otra naturaleza de Pablo, la otra vida de Pablo, en su periodo. Entonces, aquí en su segundo periodo, cuando iba a Damasco, Pablo descubrió que no había ningún bien en su vieja naturaleza. En su vieja naturaleza pecaminosa no había ningún bien. Y el tercer periodo de vida comenzó en el capítulo 8 de Romanos, cuando Pablo tuvo una gran victoria. Y en el capítulo 8 de Romanos, Pablo dice en el 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa fue la victoria de su tercer forma de vida de Pablo. Llegó a entender que en la vieja naturaleza no hay vida, que la vida está en la nueva naturaleza, y que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. En 8:1 de Romanos. Aleluya. Amén, aleluya. En los que estén aquí en esta naturaleza no hay ninguna condenación para ustedes. La condenación está cuando se salen de aquí y se van a la vieja naturaleza. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Amén, aleluya. Bueno, bendito sea el Señor. Como que sí veo que ya están entendiendo, ya lo entendieron. Entonces, aquí Pablo enseña eso, y Pablo tiene una gran victoria de entendimiento, porque Pablo entiende que estando en Jesús, estando en la nueva naturaleza, no hay ninguna condenación. O sea que el que se arrepiente y viene a Jesús, ya la hizo mientras se mantenga aquí. Pero cuando se sale de aquí, ¿a dónde va? A la muerte.
Por eso todo aquel que deja a Jesús y se va al mundo, usted nunca va a ver que le va bien. Le va a ir como en feria. Nunca. Porque se salió de donde no hay condenación y se fue a donde hay condenación. Y cuando esa persona recapacita, se da cuenta de su pecado, se viene de aquí y pasa otra vez a su naturaleza original donde estaba, donde no hay ninguna condenación. Amén, aleluya. Muy bien. Entonces, por ejemplo, Juan 3:9, vamos ahí a Juan 3:9. Para que veamos lo que dice Juan 3:9. Juan 3:9. A ver si este es. Respondiendo Nicodemo, le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la nueva ¿qué? Naturaleza. Es la nueva naturaleza que nuestro Señor Jesús nos la da. Muy bien, entonces regresamos a Romanos 7, donde estábamos. Romanos 7, donde estábamos. Ok, entonces dice el 18: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces aquí encontré que hay 4 leyes que sin darnos cuenta funcionan en nosotros, de acuerdo al versículo 22 y 23 de aquí, y las 4 leyes son estas. La ley de Dios, que es el código de Moisés, que nos revela qué es pecado y qué no es. La ley nos revela qué es pecado y qué no es una ley que actúa en nosotros. Y la ley del pecado del versículo 23 es la ley natural de la naturaleza pecaminosa de Adán que todos tenemos. ¿Y cómo liberarnos de ella? Si la carne desea pecar. Todo el tiempo la carne va a desear pecar. Entonces esta segunda ley es la ley del pecado que mora en nosotros, que heredamos desde Adán. Y la ley de la mente, hay una ley que gobierna la mente. Y si esa ley gobierna la mente, por eso el enemigo lo que quiere es gobernar nuestra mente, para gobernando nuestra mente, llevarnos al pecado. Y Jesús también quiere gobernar nuestra mente, para que por medio de nuestra mente nos mantenga en la nueva naturaleza. Por eso, la ley de la mente es el sentido moral del hombre. Es una ley que actúa, porque en sí el hombre todo el tiempo ha querido saber cómo funciona el cerebro.